¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es jueves 2 de septiembre, primer jueves de mes. Recuerden que todos los jueves es jueves eucarístico y jueves sacerdotal. No olviden pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por todos los sacerdotes que ustedes conozcan, incluyéndome a mí. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar de la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta carta a los Colosenses es hermoso ver cómo el centro de nuestras atenciones y de nuestro amor es Dios. Es muy ilustrativo ver cómo Pablo les dice a los de Colosas: así ustedes vivirán según el Señor se merece. Y esto nos descentra. No es como nosotros lo merecemos, que eso también es verdad, sino que ponemos la atención en Él. Él se merece que nosotros vivamos de la manera como Él quiere. Si Él nos da sus leyes, sus normas, sus preceptos, es porque Él quiere que nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, vivamos de una manera diferente. Vivamos como Él, haciendo las obras de la luz, como dice aquí, como le agrada a Él. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Cuando uno le agrada a Dios y vive para Él, uno termina creciendo y siendo como Él quiere que nosotros seamos, o sea, plenamente felices. El Salmo es el Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Y el Evangelio es el de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro
y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto es de los más exquisitos que se pueden leer en los evangelios. Tiene un contenido simbólico fabuloso y es de los más, si se quiere, penetrantes en el corazón. Es el evangelio de la pesca milagrosa, pero también el de la llamada. Cuando Jesús hace la llamada a Simón y lo invita a dejar las redes, su trabajo, su familia, le acaba de sanar a la suegra y ahora le dice que tiene que dejarlo todo. Bueno, no se lo dije, se lo insinúa, porque le da un trabajo mucho más profundo y demandante, que es el de pescar almas, pescar hombres para su reino. Fíjense que primero Jesús se encuentra con ellos y pasa por encima de lo que ellos sabían hacer. Eran pescadores, Jesús era carpintero y ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pasaron toda una noche haciendo todo lo que podían hacer para pescar. No hicieron nada, no pescaron nada y se dejan aconsejar por el maestro, cosa que quizá Pedro no vio muy bien, porque él diría: él es pescador, él es carpintero, yo soy pescador, yo sé más en este campo. Pero fíjense que él dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Como quien dice: bueno, porque tú lo dices, porque eres el maestro, porque tú lo dices, voy a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos gastado todas nuestras fuerzas, todo nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos en hacer algo y no resulta? Y basta que escuchemos una palabra o que alguien nos dé un consejo religioso, muchas veces, y decimos: bueno, solo me falta esto. Y Dios aparece de último, o lo dejamos de último y decimos: bueno, solo me falta este recurso, voy a apelar a él. Y resulta que ese era el recurso que iba a funcionar, el que parecía de último. Y pescaron asombrosamente. Parecía que las barcas iban a hundir y esto asombró a todos. Y Pedro se da cuenta que está ante un hombre que no es solamente un hombre, sino que es Dios. Se postra a sus pies y reconoce su señorío, porque dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Recuérdense que en aquel tiempo la gente sentía una enorme distancia entre el pecador y el justo. Y cuando alguien reconocía la presencia de lo divino, se alejaba, porque se entraban en cuenta de que la persona era pecadora y Dios es Dios, y que juntos no podían estar. Pero Jesús vino precisamente a unir lo humano y lo divino. Y ante este arrepentimiento sincero de Pedro, pues Jesús hace lo que tenía que hacer. Qué bonito es cuando Pedro reconoce que él es un pecador, como todos nosotros también lo somos. Y muchas veces dejamos de hacer las cosas de Dios solo porque sentimos que somos indignos, pecadores, que hemos pecado mucho, que no valemos nada. Nos vienen una cantidad de sentimientos y emociones negativas que no nos dejan en paz, que incluso pecados que ya hemos
confesado y que nos persiguen porque no hemos sido capaces de dejárselos al Señor, sino que los cargamos encima. Sentimientos de culpa que nos destruyen. Al respecto hay un comentario muy bonito que quiero leerles acerca de esta confesión de Pedro de su pecado. La respuesta de Jesús a Pedro. Él no respondió directamente a la confesión de Pedro, más bien la hizo a un lado y le dijo a Pedro cuál era la nueva tarea que tenía en mente para él. A la expresión de remordimiento de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, Jesús contestó con una promesa. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esta es la forma en que Dios nos mira a nosotros, no como pecadores inmersos en ofensas, sino como siervos llamados a realizar una importante labor. Dios conoce nuestros pecados, pero cuando nosotros nos arrepentimos, nos sumergimos inmediatamente en su misericordia y su perdón, y somos llamados a seguir adelante con la edificación de su reino. En cierto sentido, no tenemos derecho a lamentarnos por los pecados que Dios ya nos ha perdonado. ¿Lo escuchaste bien? En cierto sentido, no tenemos derecho a lamentarnos por los pecados que ya Dios nos perdonó. Si tú ya confesaste un pecado, pues ya, déjaselo a Dios. Confía en que Él ya te lo perdonó. Perdónatelo tú también y sigue adelante con la misión que Él te ha encomendado. No estés remordiendo lo mismo y dándole vueltas al asunto, porque eso es enfermizo. Te daña y daña a los que viven contigo porque ven que tú estás como enfermo. Es enfermizo, es morboso. Eso no nos hace bien. Y como Pedro, el Señor tenía algo mucho más grande para él que si se hubiera quedado dando vueltas en su situación triste de pecador. Llegó a ser el primer papa, el líder de los 12 apóstoles y los condujo cuando el Señor tuvo que ascender al cielo. Si Pedro se hubiera quedado dando vueltas en sus propios pecados, esto jamás hubiera pasado. Piensa en lo que Dios es capaz de hacer a través de ti cuando tú dejes a un lado, dejes atrás y le entregues todas tus cargas, problemas, pecados y cosas de las que tal vez un día te arrepentiste y te avergonzaste, pero que ya no más, porque se las entregaste, las confesaste y fuiste absuelto. Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Pedro era un pescador, pero cuando escuchó la voz del Señor, se sintió perdonado y aceptó la llamada, se convirtió en el primer papa. Y de ahí en adelante hasta nuestros días. Si Pedro no hubiera dicho ese sí y no lo hubiera obedecido, no lo hubiera seguido, la historia fuera otra. Pero Pedro obedeció, dejó a un lado todo, incluso su casa, su familia, su barca, su trabajo, sus ingresos, y lo dejó todo por el Señor. Pregúntate, ¿qué eres capaz tú de dejar por Él ante el llamado que Él te está haciendo? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.